Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos y cada uno de ustedes. Este es nuestro programa ya, es nuestro programa de Radio Sicajú. El poder también se juzga, un programa que tiene como propósito fundamental no solamente difundir el conocimiento jurídico, sino también tener como invitados a personas, evidentemente del foro jurídico, donde nos puedan plantear o platicar temas relativos a la cultura jurídica, temas relacionados con los cambios drásticos que estamos viviendo en nuestro país. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un abogado mexicano que no solamente se caracteriza por su gran calidad humana, sino que también es un, es un luchador por el Estado de Derecho. Él es un abogado mexicano, fundador y director de su despacho, que se llama Calva Corro Abogados. Tiene una infinidad de seguidores en redes sociales y en los últimos años ha utilizado las plataformas de TikTok e Instagram para difundir justamente información jurídica, para enseñarnos a todas y a todos los que seguimos lo importante que es conocer nuestros derechos y evidentemente combatir las realidades que se cometen en nuestro Estado mexicano. Pero antes de darle el uso de la palabra a nuestro querido invitado, también agradezco mucho la presencia de mi querido amigo, colega y profesor Gonzalo Covarrubias Cepeda. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Irving y estimado Israel Calva Corro. Con el gusto de siempre de estar acompañándolos el día jueves en el punto de las 6 de la tarde. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, mi querido Israel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. Un gusto y un placer estar con ustedes en su programa. Yo creo que nos la vamos a pasar muy bien en este tiempo. Vamos a platicar de temas jurídicos y en específico del amparo. Gracias por la invitación y espero que me puedan invitar en más ocasiones. Sí, claro que sí, mi querido Israel. Espero que este sea una de muchas entrevistas o de pláticas que podamos tener. Y justamente cuando tuve la oportunidad de contactarte a través de redes sociales, y dado que ya nos conocemos de otras actividades como las que se difunden por parte de Sinergia y por parte de abogados convencionalistas, el título de este programa es un título muy interesante, dado que vamos a hablar un poco, o bueno, tú nos vas a ilustrar con tus luces y conocimientos sobre el poder del amparo en el México de hoy. Y para ello, me gustaría escuchar, si así tú nos lo permites, cuál sería una definición, sobre todo porque en nuestras redes sociales no solamente nos siguen grandes juristas mexicanos que también utilizan las redes sociales para compartir sus conocimientos y sus asuntos, sino que también nos siguen muchos estudiantes, nos siguen muchas organizaciones no gubernamentales, nos siguen estudiantes que van empezando sus estudios profesionales o que inclusive están egresando tanto de las universidades públicas y privadas respecto a esta carrera tan apasionante que todos los aquí presentes estudiamos, que es el derecho. Y para ello me gustaría preguntarte, para nuestro querido amigo Israel Calva Corro, ¿qué debemos entender por el amparo en México? Actualmente debemos entender que el amparo es el único medio de control constitucional y convencional que tienen los gobernados para combatir el abuso del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como ciudadanos, ese mecanismo, ese medio de defensa es exclusivamente para todos los ciudadanos. ¿Por qué digo para todos los ciudadanos? Porque nos hicieron creer en la reforma de amparo que el amparo solamente son para, lo puede promover cierto grupo de personas, o sea, los que detentan el poder. Y no es verdad. El amparo es para todos los ciudadanos, para combatir, como bien lo dices, las arbitrariedades. Es decir, en lo que establece la Constitución y también lo que establecen los tratados internacionales. Precisamente la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 genera un abanico y establece ese control de convencionalidad, además que introduce de actos
positivos, negativos, también las omisiones. Yo creo que este es el único mecanismo que tenemos para defendernos y no lo debemos perder. Justamente la pregunta que yo te hacía al inicio de esta entrevista es justamente pues el tema básico, ¿no? El juicio de amparo. Yo creo que si abrimos cualquier libro de derecho o buscamos en internet, pues regularmente advertimos que es un medio de control constitucional. Podría inclusive decir que el maestro Gonzalo y tu servidor somos de la generación que todavía leímos a Ignacio Burboa, a Villoro Toranzo, a don Juventino B. Castro y a todos estos grandes personajes que hasta cierto punto romantizaron la concepción del amparo mexicano. E indiscutiblemente aprendimos el juicio de amparo desde una perspectiva pues de mediados del siglo XIX, siglo XX, nos adoctrinaron para entender que el juicio de amparo era uno de los más importantes mecanismos de protección constitucional que existen a nivel mundial, pero atendiendo a las reformas que ha tenido el juicio de amparo, no solamente la reforma del 6 de junio de 2011, sino la reforma judicial tan criticada y que la hemos criticado tanto tú como tu servidor, este, ¿qué opinión te merece las reformas que han sido sumamente trascendentes a la ley de amparo? ¿Y cuál es tu consideración, vamos, sobre este tipo de reformas que para muchos constituye un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos que ya habíamos logrado con la gran reforma constitucional del 10 de junio del 2011? Estás en un punto muy concreto. Si analizamos cronológicamente la reforma, cómo se genera el amparo y el alcance del amparo a partir de la reforma del 6 de junio de 2011, entendemos que esta reforma es anterior a la reforma del 10 de junio de derechos humanos. Desde mi punto de vista, debió de haber sido en contrario sentido. Primero la reforma de derechos humanos y después la de amparo, porque precisamente el amparo con la reforma constitucional que se tuvo, bajo esos alcances, íbamos a tener un mayor alcance en relación a los efectos del amparo. Y las últimas reformas, de acuerdo a los diferentes entes de poder, hemos generado regresión al alcance del amparo. Recordemos que el amparo, desde sus orígenes, el objetivo era precisamente combatir el abuso del poder de todas las autoridades. No había distinción, e incluso en la Constitución de Yucatán también se establece que las autoridades que vulneren derechos y que lleguen al juicio de amparo tendrán que ser resarcidos de aquellos daños generados por el acto de autoridad. Principio que se ha perdido. ¿Te imaginas, Irving, si pudiéramos establecer eso? ¿Tú crees que las autoridades, siendo responsables de lo que actuaran y responsabilizándole en forma personal, verían el actuar correcto, ¿no? Establecerían un análisis correcto para evitar estos abusos de poder? Entonces, yo considero que a partir de la reforma del 6 de junio hay un problema porque no tenemos un alcance mayor a la reforma de derechos humanos y las reformas que se han venido generando han sido regresivas, pero a su vez, como abogados, como conocedores de esta estructura legal y de los mecanismos que tenemos para defendernos, podemos utilizar estas vertientes, estas oportunidades, como bien lo decía, para hacer efectivo este mecanismo. Incluso te puedo comentar algo, Irving, que dentro del amparo he planteado que podemos modificar la Constitución con el amparo a los estándares internacionales de los que México es parte. Está permitido, porque si nosotros analizamos el artículo 61 de la improcedencia de la ley de amparo, fracción primera, nos restringe contra reformas, adiciones a la Constitución, pero recordemos que también existen omisiones. Y las omisiones que existen en nuestra Constitución actualmente es que no han alcanzado los estándares internacionales de los tratados de los que México es parte.
hay muchos tratados internacionales que podrían mejorar la Constitución. Recordemos que es una Constitución de más de 100 años y que los estándares internacionales que tenemos de los tratados de los derechos de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, eh, México es parte. Ahí tenemos el caso García Rodríguez, ¿no? Eh, y, y lo he llevado a la práctica. He planteado amparos precisamente bajo ese argumento. Muchos amparos me fueron desechados, hemos recurrido, presentamos los recursos de queja y actualmente se están analizando, por ejemplo, la reforma judicial, la misma reforma al amparo, también planteamos amparos en la reforma contra, así le hicimos, lo titulamos, la reforma amparo para amparo, ¿no? Así hicimos una publicidad nacional en donde generamos aproximadamente 120 amparos y esos 120 amparos están en todo el país. Los debatimos, recurrimos, hay materia aún, seguimos con esa materia para poder generar cambios objetivos, progresistas, de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Te imaginas, Irving, que ya no sería el capricho de un político, de una corriente ideológica que se imponga, sino generaríamos estándares en protección de derechos humanos que ya han sido analizados en organismos internacionales? Eso es lo que estamos planteando y yo creo que el amparo es muy poderoso y el amparo es del ciudadano. Si me permiten, aquí es interesante lo que dice el abogado Calva en torno a lo que fue primero la reforma constitucional, bueno, las dos reformas constitucionales, la del 6 y la del 10 de junio del año 2011, porque muchas veces las criticamos y estoy de acuerdísimo con lo que dice el abogado Calva. Las criticamos por el orden en que fueron publicadas. Primeramente fue la reforma de amparo del 6 de junio y después fue la de derechos humanos del 10 de junio, cuando debió haber sido al revés. Pero también hubo una serie de situaciones que generaron conflicto. ¿En qué sentido? En que la ley de amparo tenía que ser publicada más tardar a 4 meses posteriores a la entrada en vigor de reforma. Resulta que del hasta abril del 2013, una ley de amparo. ¿Qué pasó en ese entonces? Por lo menos un tribunal colegiado de circuito que impedía, a través de su presidencia, que obviamente era sujeto a temas de mayorías, ya en un recurso de reclamación, tan solo un tribunal colegiado en la Ciudad de México estaba desechando demandas por medio de su presidente, refiriendo que los derechos humanos solamente eran para las personas, considerando el artículo 1, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquí era ese el primer problema que teníamos tan solo con ese colegiado, que si bien es cierto que en los recursos de reclamación el amparo era admitido, también lo cierto es que muchas personas que en aquel entonces promovían amparos no lograban que sus juicios llegaran a buen puerto, por lo menos en aquel entonces. Eso por dar un caso. En otros casos, el hecho de que se dijera, vamos a promover un amparo por violación de garantías individuales. Todavía seguíamos hablando de garantías individuales en muchos de los amparos y había inclusive algunos tribunales que empezaban a debatir el tema de si eran garantías o eran derechos humanos, lo cual llegábamos a un extremo hasta cierto punto formulista. Muchos cuestionaron de si el juicio de amparo había evolucionado con esas reformas constitucionales o si había involucionado. Yo creo que evolucionó. Aquí algo que me gustó mucho, que también dijo el abogado, es que se incorpora un control de convencionalidad dentro de las constitucionales. Eso es muy cierto. Y también es cierto de que con el juicio de amparo se pudieron cuestionar muchísimas cosas que antes, por lo menos, no las podíamos cuestionar tan fácil o tenemos que triangularlas primeramente con el texto constitucional para poder llegar a ese extremo. Hoy por hoy, el hecho de las técnicas de interpretación pues han extendido muchísimo el alcance del juicio de amparo. Entonces aquí la pregunta básicamente, aparte de lo que ya nos dijo, de que puede inclusive llegar al extremo de cuestionar de si se deben o no llegar a adiciones constitucionales o cuestionar reformas constitucionales, como lo acaba de mencionar el abogado, aquí la pregunta es, ¿en qué otros aspectos usted advierte que evolucionó el juicio de amparo partiendo de estas reformas constitucionales, especialmente cuando hablamos de derechos individuales o colectivos?
hay muchos temas que generaron evolución en cuanto hace el alcance del amparo a partir de estas dos reformas. Por ejemplo, antes de estas reformas, recordemos que todo era muy exegeta, era lo que decía, era muy legalista, perdón, muy legalista. Y gracias a la reforma de derechos humanos, entendemos los alcances y visualizamos que los derechos humanos que tiene cada individuo, niños, ancianos, adultos mayores, mujeres, grupos vulnerables, todas estas figuras se empiezan a proteger a través del amparo, se empezaron a proteger a través del amparo, es decir, bajo una interpretación de derechos humanos, la violación a estos derechos humanos reconocidos bajo el análisis de la interpretación de los tratados internacionales, que antes no se podía debatir, era lo que uno tenía en la ley y nada más, ¿no? Pero los alcances que se tienen en este tema, por ejemplo, yo recuerdo que en 2000, en 2011, 2012, planteé temas de matrimonio igualitario con amparo, planteé temas de divorcio incausado, aunque no existiera el procedimiento, con amparo obligamos a las autoridades a generar, ahorita ya es algo muy normal, ¿no? Pero en esos primeros temas que empezamos a trabajar eran muy novedosos. Planteamos el reconocimiento de cambio de género con información reservada de las actas de nacimiento. Estos temas ya son muy populares, pero cuando nosotros los empezamos a trabajar, eh, era como un experimento que estábamos haciendo en el análisis de derechos humanos aplicando el amparo. Empezamos a generar muchos temas, muchos tópicos. Uno de ellos también fue el tema de la privatización, por ejemplo, del servicio de agua potable, la reconexión al servicio de agua en razón al mínimo vital. Cuando se da la reforma en Puebla, en la privatización del agua y empezaron a cortar el servicio, nosotros empezamos a promover amparos colectivos. Amparos colectivos, por ejemplo, yo recuerdo que en ese año, si no mal recuerdo, fue en 2013, 2014 más o menos, promoví 10 amparos. Cada amparo tenía 1,000 personas. Y lo hicimos de forma gratuita, masiva, era una locura, ¿eh? Porque llevábamos a las colonias, con los encargados de las colonias, dejábamos los amparos, ellos recababan toda la información y la planteábamos. Y generábamos la reconexión del servicio de agua potable, aunque no hayan pagado, en razón al mínimo vital. Entonces, todo esto lo empezamos a experimentar y muchos asuntos se fueron desarrollando a través del amparo, se les fue reconociendo esos derechos a través del amparo y un mecanismo eficaz, ¿no? Un mecanismo eficaz, porque imagínense, uno presenta la demanda en cortes de servicio de agua potable, mañana me acuerdan la demanda, pasado mañana me estaban notificando la suspensión del acto reclamado, es decir, para la reconexión inmediata, en razón al mínimo vital. Y toda esta experiencia que se generó en este lapso, la vimos reducida con las últimas reformas. Por ejemplo, el alcance del amparo de las sentencias, el efecto de las sentencias en protección a derechos humanos, que era erga omnes, ¿no? La intención era erga omnes, y sí, pues en protección a derechos humanos, si se declara como tal, pues no, el poder no puede seguir aplicando esa norma que vulnera derechos humanos y el beneficio tendrá que ser para todos. Pero acá ya hay restricciones y yo diría, si hacemos un verdadero análisis en donde la autoridad quiere frenar, pues finalmente a nosotros nos están dando más trabajo, seamos realistas, porque pues me van a pagar más personas porque yo les promuevo un amparo y no declaren la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de esa ley que estén aplicando, ¿no? Entonces, yo considero que hay mucha oportunidad, lo decía bien Irving hace un momento, hay que verificar esas oportunidades y eso es lo que estamos observando. Ahora se puso un poco más estricto la justificación de la legitimación de la persona que promueve, pero hay que hacerlo, hay que cumplir, y verificar ese alcance de la protección desde la suspensión y la sentencia de amparo. Yo creo que hay mucho camino por recorrer.
y la evolución del amparo se puede generar a mayor alcance, y yo creo que lo vamos a lograr los abogados que estamos debatiendo en tribunales, que estamos haciendo pensar a las autoridades, porque es lo que hacemos en nuestras demandas, hacerlos pensar, en que analicen el tema, que, que ya no sean cuadrados, y yo creo que la evolución se puede generar, y pues los abogados son la herramienta para esa protección de derechos humanos. Sí, sin duda es interesante esto, tan solo que estaba comentando, del mínimo vital del agua. Curiosamente, las únicas tesis, si no mal recuerdo, y aquí me van a desmentir, las únicas tesis en el Semanario Judicial de la Federación en las cuales se habla del mínimo vital son del Sexto Circuito en Puebla. Y se hace referencia Así a es. ciertos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues es interesante el tema. Correcto. Es también muy importante señalar que, pues, con estas reformas, especialmente la que impactó en el interés legítimo, hubo una cierta intención de parar una serie de amparos que pudieron potencialmente promoverse. ¿Qué opinión le merece, abogado, el hecho de que nos hayan limitado la promoción de amparos en tratándose del interés legítimo a que exista una afectación real o diferenciada en relación con los demás, valga la expresión, con las demás personas, con los demás derechos? ¿Qué opinión le merece? Pues generar mayores requisitos para la procedencia del amparo, yo creo que es una cuestión regresiva, y más por ciertos temas, ciertos tópicos. Por ejemplo, hemos promovido en protección del ambiente varios amparos, y ahora lo que están generando a través de estas reformas es justifícame, justifícame la afectación, ¿no? Oye, todos vivimos en este planeta, todos vivimos en el Estado mexicano. No, pero justifícame que tienes una casa ahí, que te va a afectar, cómo te va a afectar. Antes era más flexible, incluso con las suspensiones, pero me dijo apenas un secretario de acuerdos que tenemos un tema ambiental, me dijo, ¿sabes qué, abogado? Es que todo esto es político. Y le digo, a ver, cuéntame por qué. Me dice, mira, todo se empezó a frenar cuando muchos ambientalistas empezaron a promover amparos contra los proyectos que tenían, por ejemplo, con el Tren Maya. Son cuestiones económicas, y podías frenar el proyecto que tienen por la destrucción ambiental, por el daño ambiental. Entonces, esas tesis empezaron a generar restricciones, y por eso el Estado mexicano o los políticos que representan al Estado mexicano empezaron a generar restricciones. Y sí lo vemos materializado, ¿no?, en las reformas. Eh, pero yo creo que podemos, aunque es más tardado, pero también hay un tema que debemos tomar en consideración con la suspensión. Si pedimos la suspensión, antes en automático nos la daban, ¿no? Por estos temas. Ahora es un poco más difícil, pero la idea es poder acreditarla. Por ejemplo, si nosotros nos vamos con temas, por ejemplo, de salud, hay criterios de colegiado que establecen que la suspensión tiene que ser de plano, ¿no? Si no te dan tema de salud, por ejemplo, medicamento, atención médica, cirugías, pues eso igual le estamos ayudando a las personas en forma gratuita para aquellos que tienen algún tema de salud. Lo único que pedimos es llenar a tu FIREL, nosotros elaboramos tu amparo, lo presentamos, le damos seguimiento y te damos tu suspensión para que se den el tratamiento de cáncer, lo que tengan. Yo creo que así debe de ser dinámico los medios de protección al ciudadano. Por ejemplo, ahorita en Puebla quieren quitar árboles sin hacer un análisis previo. Por ahí ya estamos trabajando un amparo, por ahí supe que ya también promovieron unos amparos. Nosotros también vamos a participar en lo que nos corresponde. Y pues el tema que nos va a frenar es para la suspensión. A ver, dime en qué te afecta, vives acá, cómo te afecta. Entonces estamos trabajando todo esto para poderlo acreditar y poder generar un beneficio en cuanto hace al ambiente, ¿no? Que no lo dañen, que se proteja. Yo recuerdo que cuando se hizo no era el cablebús, es el Metrobús ahí en Puebla, ya tiene aproximadamente, fue como en el 2018, yo promoví amparos porque estaban tirando árboles y la suspensión me las concedieron rápido.
sin mayor problema. Sin mayor problema, digo, están tirando árboles, pido suspensión. Dan la suspensión y ordenan a la autoridad que estaba haciendo eso, que fue el municipio de Puebla, le dice el federal, a ver, primero dime cuántos árboles existen, dame una logística de los árboles y qué es lo que pretendes hacer con los árboles y no me los derribes. Y empezaron a generar la logística de árboles. Vi que estaban derribando cuando se plantea la suspensión, con sede de suspensión, empezaron a reducir el derribamiento de árboles, porque no hubo trasplante, estaban derribando árboles, y sí, se logró. Pero ahorita, por ejemplo, en estos temas que hemos manejado, en temas de ambiente, pues ha generado una regresión que analizamos los estándares internacionales, hablando de control de convencionalidad, pues lo correcto bajo el principio Promine, pues es que se proteja el medio ambiente, ¿no? Entonces, han generado una cuestión técnica en donde te dicen, si no cumples con esto, no se te puede conceder suspensión, si no cumples con esto, te vamos a desechar tu demanda, si no cumples con esto, te vamos a negar el amparo. Y yo creo que ahí los abogados tenemos que establecer una estrategia para poder acreditar esas afectaciones, poder acreditar con mayor razonamiento, mayor aportación en el procedimiento para poder tener una sentencia favorable. Sí, y uno de los puntos también que es difícil de pensar todavía a estas alturas es de que el estricto derecho sigue muy al pie de la letra dentro del juicio de amparo. Y el estricto derecho muchas veces cuando una persona alega mal las condiciones en las que promueve el amparo, evidentemente lo expone a perder el amparo, ahora sí a perder el juicio, valga la expresión. Me acuerdo mucho tan solo con esto que usted está mencionando del medio ambiente, que varias veces decían, bueno, ¿se trata de un derecho difuso o un derecho colectivo? Para empezar. Sí. Y decían, ¿qué diferencias hay? Bueno, en que uno todavía es de una colectividad determinada o determinable y el otro es indivisible. O sea, como lo acaba también de mencionar, lo que es el medio ambiente, pues ni modo de que no me afecte. Es un derecho indivisible. Los estándares internacionales inclusive hacen referencia a esa situación, que es un derecho indivisible el medio ambiente. Pero, por ejemplo, yo llegué a tener casos en los que a mí en lo particular, para mí en lo particular era muy sorprendente que llegaron a mis manos cuando ya estaban los asuntos, pero perdidísimos. De hecho, me llamó la atención uno concretamente, y eso era de derechos hasta cierto punto relacionados con el medio ambiente, pero también relacionados con las afectaciones a ciertas comunidades. Decían, ¿cuál es el padrón del número de árboles dentro de la zona donde se va a llevar a cabo esta construcción de determinada obra de estructura del país, de infraestructura del país? Y resulta que no había medidas de contención, medidas de mitigación, y resultaba que tampoco le estaban dando toda la información. Entonces, como que no estaban tan claras las condiciones en las que se iba a llevar una obra de infraestructura, y pese a ello, muchos tribunales, no digo que todos, negaban suspensiones o inclusive desechaban demandas porque decían que no había un interés legítimo, individual o colectivo. Y era increíble, aún y previo a la reforma constitucional donde ya se restringió más la procedencia del amparo por el interés legítimo. Y yo creo que como usted lo menciona y es clarísimo, el abogado hoy en día tiene que establecer una estrategia para referir cómo es que le va a afectar o cómo es que le va a impactar de forma real o diferenciada respecto a los demás grupos de personas la continuidad de un acto de autoridad. Entonces, sin duda, es un reto para los abogados, pero también para muchos justiciables, porque recordemos que también hay muchos justiciables, especialmente ambientalistas, asociaciones civiles, sociedad civil organizada, que sin ser abogados llegan y promueven amparos, porque pareciera a veces poco común, pero también ellos redactan amparos. Y mientras el amparo todavía siga siendo hasta cierto punto con el principio de estricto derecho, pues sí llega a afectar, porque no necesariamente quien redacta es un abogado. Claro. ¿No lo creen? Así es, así es. Y De que, hecho, sí, complementando un poquito el comentario de Gonzalo, digo, hemos hablado de muchos temas a lo largo de esta media hora que estamos platicando, ¿no? Que insisto, agradecemos mucho la aceptación a la invitación de nuestro querido amigo Israel Calva, y creo que hemos hablado de muchos rubros importantes. Entender qué es el Estado de Derecho, entender la trascendencia histórica y evolutiva que tuvo las reformas
tanto del 6 como del 10 de junio de 2011, donde básicamente se puso de moda el juicio de amparo, a grado tal de que mucha sociedad civil y muchos ciudadanos, pues al advertir el poder del amparo, pues llegó al grado de convertirse no solamente en un simple medio de protección constitucional, sino también de un contrapeso contra el abuso desmedido del poder, como bien comentabas hace rato, mi querido amigo Calva. ¿Crees tú, y esta es una pregunta no tanto de abogados, sino como seres humanos, como personas de este México que ha vivido tantas modificaciones y transiciones, si partimos de la lógica racional de que el amparo indudablemente es un mecanismo de protección y por lo menos antes de la reforma judicial y de las reformas del año pasado, se convirtió en un gran contrapeso contra las arbitrariedades del nuevo régimen? ¿Tú crees que las reformas que ha hecho tanto el Ejecutivo indirectamente y evidentemente el Legislativo tien- tienen como justificación política el tratar de fragmentar la acción de amparo, pues para quitarle el poder que ha caracterizado desde siempre a nuestro juicio de amparo? Yo considero que lo que comentas sí va por ahí. Ya vimos que el poder político, hablando del Ejecutivo Federal, pues sí quitó el contrapeso al Poder Judicial. Recordemos que la división de poderes, precisamente desde Aristóteles, Locke, Montesquieu, pues precisamente se establece esta división para no acumular el poder en una sola persona. Y estos contrapesos, lo observamos en el Estado mexicano, se han ido restringiendo al grado de que se dio una reforma al Poder Judicial y pues ya no hay un contrapeso entre las funciones del poder. Y el amparo sí es un contrapeso del ciudadano, el que no está legitimado es el ciudadano para hacer valer este contrapeso. Pero yo creo que cuando surge el amparo, surge, surge precisamente como una solución a estos abusos. Y los abusos que se vayan generando van a dar pauta a que el amparo evolucione, ¿eh? Porque recordemos, como lo dice Michel Foucault, donde hay abusos, hay resistencia. Y la resistencia somos en la cuestión jurídica, los abogados, porque entendemos cómo funciona el sistema del Estado, cómo funcionan estos contrapesos. Y nosotros como abogados observamos que los contrapesos el poder, en la división de poderes, pues no están funcionando actualmente. Y que va a generar una evolución, debe generar una evolución. Yo creo que los abogados que estamos atentos, que estamos observando lo que ocurre en el país, pues estamos generando mecanismos ingeniosos para poder hacer valer este medio, este mecanismo, este contrapeso, como lo dice Silvia. Posiblemente lleguemos en una etapa en donde nos restrinjan cada día más, pero tendremos la solución, ¿eh? Como ha ocurrido en la historia del país. Yo creo que sí lo podemos hacer. Se está dando, por ejemplo, tenemos el caso de García Rodríguez, que está en los organismos internacionales. Él sigue peleando hasta que se cumplan con los objetivos de esta sentencia de la Corte Interamericana que declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Entonces, nos toca a nosotros poder generar estas condiciones. Y yo creo que eh, desde acá, desde nuestro despacho, desde las estrategias que generamos, estamos generando estos principios y estas nuevas ideas para poder generar un contrapeso. Porque el contrapeso es el amparo, no hay otra figura que tenga el ciudadano para poderlo hacer. Sí, claro, yo creo que, como bien lo comentamos, ¿no? Y creo que vamos llegando a varias conclusiones importantes, ¿no? El amparo es un mecanismo de protección, tiene como propósito ser un contrapeso contra las arbitrariedades de las autoridades. Es sumamente relevante que cites a Foucault, uno de los grandes teóricos del poder del siglo XX y que a pesar de que no era jurista como tal, pues muchos abogados
solemos leerlo para entender la cosmovisión que tenía sobre las cuestiones del poder, ¿no? Hay otro autor también muy importante dentro de la filosofía política latinoamericana, de nombre Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, en una obra que se llama Valor de Uso y Utopía, él decía que la política o empresa histórica estatal, como fenómeno de supraestructura, no puede constituir la totalidad de lo político, dado que la política no es otra cosa más que la enajenación de lo político. Lo que daba a entender o trataba de referir Bolívar Echeverría desde una perspectiva un tanto cuanto marxista era justamente que el poder del Estado pues es violento y la naturaleza del Estado, como bien lo dijera Thomas Hobbes en el Leviatán, pues es generar un control social partiendo justamente de las arbitrariedades y como bien comentabas a Foucault, cuando hay arbitrariedad hay resistencia, cuando hay arbitrariedad hay necesariamente como el yin y el yang, siempre va a haber un grupo opositor como los abogados, que creo yo, bajo el riesgo de parecer ridículo, y si no, corríjanme ustedes, que yo creo que si el amparo ha sufrido una infinidad de reformas que lo han debilitado, eso no soslaya el hecho de que a través de litigio estratégico, como bien lo hace Gonzalo Covarrubias en su despacho, y como bien lo haces tú, mi querido amigo Calva, los abogados, las y los abogados debemos de entender que la justificación histórica que nos toca vivir es justamente ser un contrapeso, y aun y cuando la ley de amparo haya sido ultrajada de una infinidad de figuras que tienen un soporte dogmático en las obras de Burgoa, en las obras de muchos grandes constitucionalistas mexicanos y también extranjeros, debemos de entender que justamente el amparo sigue siendo ese mecanismo de control constitucional que puede ejercer la ciudadanía para contradecir las arbitrariedades políticas de cualquier régimen, ya sea autoritario o ya sea democrático, porque también sabemos que en las democracias pueden prevalecer evidentemente arbitrariedades y pues bueno, eso no lo digo yo, no lo explica la historia de la humanidad como sí, y por eso creo yo, y justamente por eso te hicimos la invitación, mi querido amigo, para que aprovecháramos este espacio que nos da el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, conocer tu punto de vista, tú como un referente en materia de amparo del lado del litigio estratégico, y partiendo justamente que tú nos has platicado y nos has dado a conocer algunos de los litigios estratégicos que has ejercido a través de los tribunales, nos gustaría conocer un poco sobre tu persona, sobre por qué te gustó el amparo o por qué tu despacho tiene un área especializada, por así llamarlo, de este litigio estratégico, en donde yo advierto que inclusive a través de asuntos pro bono tú utilizas el amparo justamente para generar esos precedentes que indudablemente le pueden servir a cualquier abogado o abogado en algún caso en concreto. ¿Cómo surge ese interés en lo particular por el litigio en el amparo en tu despacho? Gracias, Irving. El amparo me gustó desde que nos los enseñaron en las aulas, precisamente cuando nos introducen primero al derecho constitucional. Me percato que esta estructura que genera la constitución de un Estado, cómo está regulado todo el poder, te das cuenta que tiene que haber contrapesos, te das cuenta que el ciudadano se puede defender contra este monstruo que es el poder. Y yo recuerdo porque yo soy litigante desde que era estudiante. Yo empecé a litigar desde que era estudiante. Yo creo que desde ahí me empezó a formar. ¿Por qué? Yo empecé a litigar cuando tenía como 20, 21 años. A los 20 años, por temas personales de la familia, teníamos que dar el resultado porque yo era el que estudiaba derecho y pues, la familia decía, tú le sabes y tú tienes que dar seguimiento, ¿no? Entonces nos ponemos a estudiar y tú llegas con esta idea que te muestran los libros, que te muestran las aulas, los maestros, y te das cuenta que la vida práctica es totalmente distinta. Oye, autoridad, tú tienes esta función, tienes que hacerla. Hazle como quieras.
Ujú. Y te encuentras con eso, ¿no? Muy joven. Y piensas, oye, pero acá dice, sí, dirá eso, pero yo no lo voy a hacer. Hazle como quieras. Recordemos que en ese momento, cuando yo inicio, no existía el amparo contra las omisiones de las autoridades. Y yo llegué a un momento en que estaba, eh, ya estaba harto de lo que observaba en la vida práctica. Cuando se da esta reforma de derechos humanos, se introducen estas nuevas figuras, quedé fascinado. Quedé fascinado y las empecé a ejecutar. Mis primeros amparos fueron de omisiones, obligando a las autoridades a trabajar. Y, y cuando yo me dedico al litigio, inicié con unos compañeros, siendo estudiante, empezamos a tomar de diferentes ramas del derecho, y en todo era lo mismo, temas laborales, temas civiles, temas penales del antiguo sistema, era lo mismo, ministerios públicos, ellos tenían el poder de todo, de hacer, de no hacer, y hazle como quieras, no existe ningún medio de defensa que me obligue a... Cuando veo esta figura de omisiones, pues la empiezo a ejecutar en todas las ramas, en todas las ramas. Yo aprendí a litigar en todas las ramas y cuando me doy cuenta, va pasando el tiempo y observo que el único mecanismo que tenemos para poder generar avance a nuestro trabajo, pues es el amparo, no hay más. Por eso, en el despacho, el principio que nos rige es amparo en todos los procedimientos. La autoridad no quiere trabajar, amparo. La autoridad nos niega algo, amparo. Todo lo vamos generando con amparo. De hecho, en el despacho, el, el asunto que tiene menos amparos, a lo mejor va a tener como unos 4 o 5 amparos. Y todo es amparo, 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 hasta cumplir con los objetivos. Te voy a poner un ejemplo. Lo estamos desarrollando hace como 4 años, un tema familiar. En Puebla y en Tlaxcala y en varias partes del país, ¿qué pasa cuando llevan a las personas y dice, pues yo te ofrezco alimentos, te voy a dar 1,000 pesos al mes y es lo que puedo dar? Y los jueces te obligaban, no, pues recíbelos. No, pues yo no los quiero recibir. Y entonces el juez redacta, el señor ofrece 1,000 pesos. Y resulta que desde hace como 4 o 5 años empezamos a promoverles amparos por la omisión del juez familiar de no garantizar los alimentos en razón al mínimo vital. Y ahí empezamos todo. Entonces los obligamos a través de los amparos con una suspensión, sin que te lleves el procedimiento ese largo de que tienes que justificar, te den audiencia, se difiera, con una suspensión ordenan al juez familiar a que garantice el mínimo vital en alimentos, hablando de alimentos. Nos llegan asuntos, por ejemplo, de tractocamiones, un tema también que manejamos, que son víctimas, les roban, y pues nos damos cuenta que el negociazo que hacen ministerios públicos, las autoridades, corralones, pues empezamos a implementar amparos igual contra la devolución. Hacemos la devolución y el no cobro. El no cobro es promovemos el amparo y hasta el final que nos dan el amparo te devuelven el camión, pero representamos algunas empresas que se dedican a eso nada más. Entonces, les urge tener su camión afuera, se paga el corralón, la grúa, y solicitamos la devolución de ese numerario que pagó la empresa. Y todo lo estamos resolviendo con amparos, con amparos. Y nuestra vida diaria en el despacho es amparo. Entonces, considero que si todos trabajáramos bajo esa línea, el, yo te puedo decir algo, en el despacho nosotros no estamos acostumbrados, porque en la vida práctica sí será en dar dinero, porque representamos los intereses de personas que a lo mejor pueden pagar una representación y hay personas que no la pueden pagar. Entonces lo que hacemos es, a ver, si un funcionario te va a pedir dinero, te lo va a seguir pidiendo y no va a hacer absolutamente nada. Hay que obligarlos, es obligación, ese es el principio que tenemos en el despacho. Si no quiere trabajar,
recurrimos a través de los mecanismos que tenemos, que es el amparo, es el único que tenemos y lo hacemos valer. Entonces, por eso, de ahora en adelante, bueno, a partir de que observo todo esto, que fue del 2011, 2012, la estrategia fue todo en amparo y le decía a Rodolfo cuando llegaba y me preguntaba, oye, es que me hicieron esto. No te preocupes, en amparo se gana. En amparo se gana. Oye, pero si no en revisión la vamos a ganar. Y también tenemos ahí por ahí un tema que también fue novedoso hace 5 o 6 años que planteamos, fue más o menos en pandemia, sobre el cese de prisión preventiva. Planteando el cese de prisión preventiva, eh, pidiéndola a juez de control, nos lo niegan, nos vamos al amparo, nos vamos a la revisión y pues nos han concedido casi los asuntos siempre en revisión, nunca con un juez de control, nunca en un amparo, siempre en la revisión de amparo, pero siempre estamos con los tiempos, con los procedimientos, siendo pacientes. Yo creo que es de mucha paciencia, como el derecho es de mucha paciencia, de mucho tiempo, y las estrategias no se dan de la noche a la mañana. Tienen que seguir un camino. Sé que pueden variar, por eso hay que estar muy atentos. Y yo creo que una de las variantes que se han generado por parte del Estado es reducir el alcance del amparo, la procedencia del amparo, pero hay que establecer estrategias como tú, Irving, como el abogado, para, para poder generar una proyección nacional de abogados que estén generando referentes en los tribunales. Y siempre he pensado, ¿se imaginan si tuviéramos un ejército de abogados que estuvieran promoviendo amparos en todo el país? Cambiaríamos la forma de visualizar el derecho desde el ámbito de las autoridades, porque dirían, mejor hago mi trabajo, me voy a meter en problemas y es más tardado que estar dando contestación a un informe justificado. Si da información falsa, recordemos que también hay un delito por ahí, estamos ejecutando eso, recordamos que ahora hay jueces que no tienen carrera judicial, y yo creo que hay que hacer valer lo que tenemos a nuestro alcance en forma legal para obligar a las autoridades a cumplir. Acabas de Sí, comentar algo sumamente importante sobre que justamente el amparo, además de ser este gran mecanismo de protección, pues también es un parteaguas para evitar actos de corrupción. Y yo comparto lo que tú refieres. Yo siempre le digo a mis clientes que los que nos dedicamos preponderantemente al juicio de amparo, debemos de tener la capacidad intelectual de perder en primera instancia, de aguantar una segunda instancia si es que es necesario agotar y agotar definitividad, y sobre todo evitar que el amparo funcione como un mecanismo para evitar acto de corrupción, a grado tal de que atendiendo a esta sistemática de los sistemas anticorrupción, los que hemos litigado amparo, como los que estamos aquí presentes y la gente que nos acompaña en redes sociales, debemos de entender que para poder litigar amparo, pues hay que aguantar la sede ordinaria, hay que aguantar tiempo, hay que aguantar las arbitrariedades de las autoridades y en la mayoría de las ocasiones, por lo menos antes de las reformas retrógradas a la ley de amparo, estábamos acostumbrados a que siempre con regularidad y con una buena técnica lográbamos resultados favorables ante los tribunales constitucionales. Actualmente, con la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces por voto popular, pues estamos advirtiendo que posiblemente nuestro juicio de amparo tenga un retroceso, no por la institucionalidad del amparo o por la politización de este, sino por la carencia de conocimientos de muchos jueces que a pesar de que fueron electos por voto popular, no advertimos que haya una intención de actualizarse por parte de los jueces para que por lo menos estén a la altura de los jueces que tenían carrera judicial. Entonces, atendiendo esta problemática y sin pretensiones de profetizar lo que vaya a ocurrir en un futuro, ¿tú crees que estemos en una etapa de oscurantismo en el amparo, no por el actuar de litigantes, sino por el actuar del propio Estado y de las reformas que han sido tan criticadas y que tú conoces más que cualquier otra persona? O sea, ¿crees que sí pegue tema de los jueces que no tienen carrera judicial
y que esto pueda repercutir en las sentencias a las cuales estábamos acostumbrados la mayoría de litigantes antes de la reforma judicial del 2024? Sí, sí van a repercutir, porque partimos de personas que no tienen conocimientos técnicos en relación a la administración de justicia, desconocen el amparo. Muchos de los funcionarios que están ingresando incluso no tenían trabajo, eso es una realidad. Eran políticos que fueron puestos, por ejemplo, Tlaxcala, hay un ejemplo en donde un juez, ese no es federal, pero sí es un juez de control en materia penal, que era director de un colegio de bachilleres, imagínense, y lo ponen a administrar justicia penal. O sea, no puede ser eso. Y, y me ha tocado también con jueces, por ejemplo, en el Estado de México, planteo demandas de amparos, por ejemplo, de estos amparos en protección de la ecología. Y, y el primer problema que te encuentras es, te requieren, oye, tu acto reclamado es este o este. Y les dices, este es mi acto reclamado, ya te lo puse y se lo vuelves a pegar. Copias y pegas y te lo cito, aquí te lo puse en la demanda. Y te vuelve a requerir, y te vuelve a requerir. O sea, están generando, perdón la palabra, chicanadas para desecharte una demanda, cuando tú ya planteaste tu demanda. O sea, te vas a ir a la queja, ¿cuánto te va a tardar? 3, 4 meses. Fácil. Te va a tardar 3, 4 meses. Y si un tema es de protección ambiental, ya derribaron los árboles, ya se quedó sin materia el amparo, ya contaminaron más. Entonces va a generar un impacto en el retroceso de la protección a los derechos humanos en forma inmediata. Y recordemos, estos funcionarios solo son temporales. Van a estar igual que en la función pública, ¿no? Cierto tiempo, a lo mejor se van a reelegir, van a dejar espacios a otro, a lo mejor se van de un tema penal a un tema civil, a un tema familiar, pero va a pasar lo mismo que ocurre con nuestros políticos, con nuestros diputados, con nuestros senadores, que andan de un lugar a otro y pues no aprendieron nada, no saben absolutamente nada. Y por ahí escuché un comentario, no sé hasta dónde sea cierto, que están ya analizando sobre el tema de elecciones y se van a prorrogar. Ya por ahí hay algunos comentarios. Pues en primera no se debió de haber generado desde el primer momento. Y retomando hay un autor que siempre me gusta comentarlo, habla sobre un diálogo entre un filósofo y un jurista. Y ahí están peleando los dos, están peleando, es Hobbes, el filósofo y el jurista. Y dice el jurista, pues tenemos a los peores políticos, no tenemos a los mejores que crean las leyes, y así va a pasar lo mismo con los que administran justicia en México. No vamos a tener a los mejores juristas que administren justicia, solamente vamos a tener abogados que desconocen los procedimientos y que van a perjudicar a la sociedad. Pero también hay un tema de oportunidad para nosotros como abogados, un tema en donde tenemos que cambiar esto, es decir, tenemos que irnos hasta las últimas instancias. Recordemos, si el amparo es un medio de control constitucional y no nos dan de convencionalidad también, y no nos dan acceso, entonces empezar a acudir al, al litigio con los organismos internacionales. Y es indudable que el juicio de amparo se puede decir que es el pilar que sostiene realmente la estabilidad de todo el sistema jurídico del país. Ahorita que estaba escuchándolos y también recordando algunas anécdotas, porque al final del día yo estoy desde el año 2000 llevando litigios y específicamente desde el 2001 llevando amparo. La verdad es que, pues sí, el sistema se mueve por el amparo. Y como lo decía Irving, como lo dice también usted, abogado, es importantísimo pensar, y valga la expresión, a lo mejor no sé si sea la adecuada, pero ahorita no se me ocurre otra expresión. El juicio de amparo es una misión para su preparación. Cuando nosotros llevamos un asunto desde instancias ordinarias para llegar al amparo, es una misión, valga la expresión, una especie de misión de milicia. ¿Por qué?
porque tenemos que ir identificando violaciones procesales para ver si se actualiza alguna que pueda repercutir al resultado del fondo. Si alguna violación se nos llega a pasar por alguna extraña razón, ¿qué es lo que ocurre? Ya no la podemos alegar si estamos en una materia civil, en una materia, en una, ¿cómo se llama? En una materia laboral, valga la expresión, en tratándose del patrón, etcétera, mercantil. Entonces, tenemos que tener identificadas las violaciones procesales y muchas veces, en ocasiones, hay abogados, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha pasado muchas veces y a veces también tengo que estar haciendo aclaraciones. ¿En qué sentido? En que si un abogado hace mal el seguimiento en la instancia ordinaria y no recurre ciertas decisiones que se toman a lo largo de todo un procedimiento, ya es insalvable en el juicio de amparo por lo que respecta a esas violaciones. No quiere decir que el amparo no se pueda ganar por otras circunstancias. Sin embargo, hay que dejarla a veces muy clara esa situación. El juicio de amparo es un pilar para mantener la estabilidad de todo el sistema jurídico mexicano. Eso me queda clarísimo. En materia administrativa es un pilar, sin duda alguna, que nos sostiene en el país. Y tan es así que precisamente por esos amparos administrativos, por esos litigios que se han venido llevando a cabo, es que se dan tantas reformas buscando obstruirlas. Sin embargo, como también se menciona ahorita en este programa, son áreas de oportunidad ¿para qué? Para darle nueva interpretación o reinterpretar a la ley. El otro día, por ejemplo, me dice una persona, oye, en materia de prisión preventiva oficiosa ya no hay forma de que el asunto pueda llegar al extremo de pronunciarse sobre una libertad de una persona como tutela cautelar anticipada. Sin embargo, yo todavía tengo una teoría en torno a la interpretación que hizo el Pleno Regional Centro Norte, independientemente que la ley de amparo haya sido reformada. ¿Por qué? Porque los alcances constitucionales pudiéramos ponerlos en tela de juicio por lo que respecta a la ley de amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo establece ciertas circunstancias que no, obstante lo anterior, pueden ser interpretadas en el tenor que en su oportunidad el Pleno Regional Centro Norte en materia penal en algún punto interpretó sobre las obligaciones y la vinculación de esas obligaciones en torno a la prisión preventiva oficiosa. Pero no obstante lo anterior, también el hecho de decir, a ver, realmente cuando se decía que la prisión preventiva oficiosa no se aplicaba en estricto sentido en la región centro-norte, ¿se estaba inaplicando el 19 constitucional o más bien se estaba interpretando el 19 constitucional? ¿Por qué lo comento? Porque desafortunadamente las voces de los legisladores dijeron, se está inaplicando el artículo 19. Cuando nosotros revisamos las ejecutorias, era una interpretación conforme. Entonces, lo que se hizo fue expandir el área de oportunidad. Y ahorita por ahí encontramos, desde mi óptica, una pequeña hebrita entre toda la madeja que nos deja claro que podemos plantear un control de constitucionalidad y de convencionalidad en torno a esa prisión preventiva oficiosa por lo que respecta al artículo 166 de la Ley de Amparo. O sea, estamos hablando de que el legislador promueve reformas, aprueba reformas, se promulgan por el Ejecutivo, se publican a nivel nacional, pero esas son áreas de oportunidad para que nosotros como abogados, en estricto apego a nuestras disciplinas, especialmente la de interpretación constitucional, podamos abrir áreas de oportunidad. Eso es algo muy, muy, muy interesante. También del mismo modo, como dice Irving, el amparo es una disciplina, es un área del derecho que nos hace ser resilientes respecto a las instancias ordinarias, donde regularmente se cometen algunas arbitrariedades, no en todos los casos, también lo quiero aclarar, pero sí en muchos de los casos, que cuando llegan a las instancias de amparo, se vienen para abajo, se vienen derrotando, pero también implica que el abogado que lleva a cabo el amparo debe estar preparado para alegar cuestiones tanto de forma como de fondo, como de procedimiento y clasificar dichas violaciones y saber qué violaciones va a hacer valer y cuáles pueden ser derrotadas, cuáles son insuperables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es estratégico el juicio de amparo. ¿El poder del amparo en qué radica? En que es un control del poder. Me acuerdo que en alguna ocasión leí el libro de Diego Valadez, precisamente llamado así, El control del poder. Y ese libro de alguna forma también es una inspiración. ¿Por qué? Porque
el control del poder se logra por medio de una serie de mecanismos que limitan o que contienen a ese poder público. Aquí me gustó mucho, por ejemplo, los ejemplos que dio el abogado Calva Corro, el tema del mínimo vital, el tema del divorcio incausado, el tema del matrimonio igualitario, el cambio sexo genérico en las actas de nacimiento, pero con la reserva de los datos, que eso también es importantísimo. Pero también aquí me viene a la mente tan solo el tema del llamado poliamor, que de hecho la Corte lo frenó. Y decían, bueno, estamos aquí como que diciendo que hay ¿cómo se llama? Un libre desarrollo de la personalidad, pero limitan a un hombre casarse con 2 mujeres, ¿no? Igualmente también a una mujer casarse con 2 o con 3 o con los que quiera, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese tipo de litigios muchas veces también entrañan una serie de criterios que pueden entrar en colisión por una ideología propia de la población, propia del lugar donde nos encontremos, porque no es lo mismo hablar del matrimonio igualitario en Puebla, en la Ciudad de México, que en el estado de Guanajuato o en Chihuahua. Del mismo modo que en la ciudad de Puebla, por ejemplo, fue donde se dio precisamente el amparo del llamado poliamor, pero en la Ciudad de México fue donde lo frenaron. Por ejemplo, ¿en qué más vimos ejecutorias en Puebla? Tan solo en el ejercicio de la profesión más antigua del mundo, llamada prostitución. ¿Y eso qué ocasionó? Ocasionó que un tribunal tuviese que razonar hasta qué punto puede haber disposición de una persona respecto de su cuerpo. Entonces, realmente el juicio de amparo es una institución multifacética. Y esa institución multifacética puede ser utilizada para diversos fines. Entonces, como una de las cosas que ahorita tan solo advierto es que si nosotros vemos el poder del amparo lo que hace es tutelar derechos. ¿Ante qué? Ante actos de autoridad, normas generales u omisiones. Algo que también me gustó mucho que se haya mencionado es que contra las omisiones procede el amparo. Y muchas personas, todavía en el año 2011, y aquí no me va a dejar mentir el abogado Calva, decían, pero si una de las clasificaciones de los actos de autoridad era las omisiones. Yo digo, sí, pero si nosotros planteábamos un amparo por omisiones, y se lo digo por conocimiento de causa, porque a mí me llegó a pasar lo mismo que el amparo contra temas de violación a tratados internacionales. Recuerdo muchísimo que nos decían, si procede contra tratados internacionales el juicio de amparo y por violaciones a tratados internacionales, anteriormente se podía, muchos abogados dicen, ¿no? Yo hubiera querido que dieran muchas pruebas de ello. Miren, hay tesis que dicen que los tratados internacionales son una extensión de la Constitución. Sin embargo, yo llegué a ver también muchísimos amparos en donde se planteó violación a tratados internacionales. Estamos hablando del amparo de Lázaro Cárdenas del 10 de enero de 1936 y curiosamente no entraban al estudio de los tratados internacionales. ¿Dónde me tocó verlo? Me tocó verlo en el sexto circuito, Puebla, me tocó verlo en el séptimo circuito, Veracruz, me tocó verlo en el 29º, si no mal recuerdo, así es el de Estado de Hidalgo, obviamente, no sé si es el 29º, ahorita no me acuerdo. También me tocó verlo en el 17º, en Chihuahua, y pues en Jalisco, o sea, me tocó ver que no se entraba al estudio de violación a tratados internacionales y la reforma constitucional lo que posibilitó fue que de manera directa se pudiera hacer. Eso es un hecho. Las violaciones por omisión, ¿podíamos alegar una violación al artículo 8º? Por supuesto que sí, pero una omisión directa por obligaciones de garantes de las autoridades era muy difícil que nos la pudieran admitir. Muy, pero Sí, muy difícil. sí, era muy Imposible. difícil. Era muy difícil. Ahorita que comenta el abogado Gonzalo, yo recuerdo que hubo en Tlaxcala una plataforma como Uber, pero es netamente de Tlaxcala. Empezaron a detenerlos y a decir, es que no tienes una concesión. Entonces esta plataforma nos contrata y le planteamos un amparo precisamente al Congreso del Estado de Tlaxcala
porque no había regulado el servicio de plataformas, que es un servicio totalmente distinto a los que tienen concesión. Es una figura totalmente distinta. Les estoy hablando como del 2016, 17 más o menos. Nos conceden la suspensión, la plataforma empezó a trabajar y pues ya los políticos se acercaron a los dueños de las plataformas, los utilizaron políticamente para decir, estamos legislando, crearon ya la ley y pues ya, adiós abogados, ¿no? Pero son temas de omisiones en donde tienen la obligación las autoridades de regular, ¿no? Una omisión por obligación. Sí, sin Sí, duda sí, sí. alguna, yo creo que cuando hablamos del amparo, pues hablamos de un control de poder sobre el poder mismo de los actos autoritarios y arbitrarios. Y pese a quien le pese, pues el juicio de amparo debe de seguir siendo ese mecanismo que aprendimos en las facultades, que aprendimos con las lecturas clásicas de los amparistas del siglo XIX y del siglo XX, pero también hay que reconocer que el amparo tiene muchas debilidades y que es justamente a través del litigio estratégico, a través de las estrategias que hacemos los abogados, como podemos lograr controlar el orden constitucional. Y yo siempre lo he dicho, en tratándose de amparo contra normas, el amparo contra normas, que es lo que hacemos muchos, es justamente convertirnos en una extensión, en auxiliadores de la Administración y Procuración de Justicia, y que este mecanismo del juicio de amparo funciona y debe de seguir funcionando, atendiendo a la ontología y a la filosofía pura del propio juicio constitucional por excelencia. Que insisto, puede que la ley de amparo tenga muchos errores, porque los tiene, y más con la reforma del pasado mes de marzo y del pasado mes de octubre del 2025. Y justamente esa es la razón por la cual quisimos invitarte, mi querido amigo Calva, para escuchar un poco sobre tus vivencias, tu interés sobre el juicio de amparo y exhortar a todas y a todos los compañeros que nos escuchan en nuestras redes sociales a que sigamos estudiando, a que nos sigamos capacitando, sobre todo en materia de juicio de amparo, dado que, como bien lo dijera Ricardo Guastini, todas las ramas del derecho están en un proceso de constitucionalización. Y partiendo justamente de esta ideología constitucionalista moderna, pues tenemos las y los abogados, tenemos la obligación de conocer nuestro texto constitucional, nuestra ley de amparo, nuestra ley orgánica del Poder Judicial, pero siempre viéndola desde una perspectiva crítica que tienda justamente a lograr lo que a veces el Estado no logra, que es la satisfacción de las necesidades de la sociedad y sobre todo, pues obviamente que se cumpla a cabalidad esas garantías constitucionales que tenemos no solamente en la Constitución, sino en otras normas generales y que es justamente a través del amparo que podemos lograr el ideal de vivir en un Estado verdaderamente democrático y sobre todo de derecho. En atención a ello, mi querido amigo Calva, y para no abusar de tu, de tus palabras, nos gustaría que pues nos dieras algunas palabras para ir cerrando el programa. Obviamente, por parte del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, te agradecemos que hayas aceptado la invitación. De igual manera, Gonzalo, gracias por estar aquí en el programa. Y a título personal, mi querido amigo Calva, pues espero que esta sea la primera de muchas pláticas que podamos tener tanto en foros académicos y también en foros de abogados convencionalistas para seguir generando sinergia, para seguir invitando a las y los abogados del México de hoy, de la imperiosa necesidad de seguir explotando al amparo y generar justamente una rebelión de abogados constitucionalistas y convencionalistas para poder lograr, evidentemente, la función que tiene nuestro juicio constitucional. Entonces, algunas palabras que nos quieras dar para ir cerrando el programa, mi querido amigo. Sí, Irving, gracias Gonzalo por la invitación. ¿Puedo comentar algo de acuerdo a lo que han precisado muy bien? Y quiero decir lo siguiente. El amparo como herramienta que tenemos todos los ciudadanos, así como una herramienta que tenemos para defendernos de los abusos de la arbitrariedad del poder, no distingue entre funcionarios, no distingue si es ejecutivo, si es legislativo y si es judicial.
Eso debe quedar claro porque el amparo debe proceder contra todos, contra todas las autoridades, sin distinción. Y agrego ahí un apartado, e incluso contra el Poder Constituyente Revisor. Hay que analizar esos temas porque recordemos que todas estas reformas que se han generado regresivas a la Constitución son por ciertos grupos que se sienten legitimados en modificar la Constitución y que solamente siguen intereses políticos sin que se proteja realmente los derechos humanos y que el amparo sea la herramienta para estar vigilando a este poder que muchos han dicho que está exento del amparo, pero en este momento sí procede el amparo, como les he comentado, por las omisiones del constituyente revisor en no establecer los estándares internacionales, como lo es en la reforma judicial, como lo es en la reforma de amparo, como lo es en todas estas reformas que se han venido generando y poderlo aplicar y poderlo masificar, hacer un proyecto nacional en donde hagamos ver a las autoridades en los errores que se encuentran a través de este mecanismo por excelencia del gobernador. Muchas gracias, mi querido amigo Israel Calva. Mi querido amigo Gonzalo, algunas palabras para ir cerrando el programa. Pues mis felicitaciones para Israel Calva Corro. Sin duda alguna, muchas de las cosas que él estuvo comentando fueron parte de las vivencias que en algún punto pues tuve la oportunidad de experimentar, pero también él es una persona que ha estado litigando los grandes temas que muchos de nosotros, cuando en alguna oportunidad con la ley de amparo de Lázaro Cárdenas lo quisimos hacer, no se podía. Y hoy por hoy se puede hacer precisamente por las reformas que hubo y que posibilitaron que por el interés legítimo se pudieran promover los juicios de amparo de manera efectiva. Es sin duda algo también muy confortante saber que no nada más es un grupo pequeño en la Ciudad de México el que lo hace, sino en todo el país hay muchos abogados brillantes que lo hacen y no me resta más que agradecerle que haya aceptado la invitación del Centro de Capacitación y Capacitación Judicial, sobre todo porque ha dado la experiencia que él ha tenido en Puebla y en el Estado de México, entiéndase sexto circuito y segundo circuito, sin perjuicio de que haya también ya litigado en muchísimas partes del país. Y sin duda, pues muchos de los precedentes de los que se habla dentro de de los que se habló dentro de este programa, vienen del sexto circuito judicial de Puebla. Entonces, mayor es el mérito que se da precisamente por ello, porque muchos de esos litigios han dado origen a criterios judiciales que están prácticamente siendo utilizados en todo el país. A eso se le ha llamado hoy en día litigio estratégico, que al final cualquier litigio debe ser estratégico, simplemente es una forma de ordenar la debida impugnación y realmente el juicio de amparo es el pilar, y hasta ahorita lo sigo sosteniendo, es el pilar que mantiene el sistema jurídico nacional. Hoy por hoy se cuestiona mucho de la reforma judicial, sí, se cuestiona mucho de si hay aptitudes, si son las personas más capaces los que están ahorita actualmente. Yo les puedo decir que hay experiencias de todo tipo, tanto con carrera judicial como sin carrera judicial, porque me ha tocado ver algunas sentencias, ya recordando un poquito lo que pasó anteriormente, antes de la reforma judicial, que yo veía que pues no eran dispares con el texto constitucional. Había criterios dispares con el texto constitucional. Pero también me han tocado ver sentencias últimamente en las cuales se ha hecho uso de criterios realmente novedosos, donde se aplica neoconstitucionalismo precisamente al momento del dictado de las sentencias. Se hace la distinción entre lo que es el recurso y el medio de impugnación, lo que ha posibilitado que inclusive haya criterios en los cuales las autoridades deban asumir las consecuencias y asuman también como su responsabilidad la prescripción de sus facultades. Imagínense nada más. Es algo interesante. Por lo menos eso me tocó verlo en el amparo 444 del 2023, si no mal recuerdo, del 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa, un tema de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Y ahí un magistrado dijo, la autoridad debe correr con las consecuencias de sus actos.
sus actos se volvieron la nada jurídica 3 ocasiones distintas. Y si 3 ocasiones distintas se volvió la nada jurídica, nada paró la prescripción por la naturaleza de medio de impugnación. Fue el primer tribunal que por lo menos analizó el tópico del medio de impugnación en contraposición con el recurso, distinguiéndolo desde la teoría de la impugnación. Y eso a mí por lo menos me gustó, y les puedo decir que fue un magistrado de elección popular, el ponente. Por lo menos lo entendió el tópico que se le planteó, lo estudió maravillosamente, y ahorita una servidora pública pues está ya en vías de ser restituida completamente de sus derechos por la prescripción de las facultades del órgano interno de control. Entonces, bueno, hay experiencias de todo tipo con o sin carrera judicial. Es cuanto. Bueno, pues siendo así, digo, hay muchos temas que surgen de cada intervención, tanto de nuestro invitado especial, el licenciado Calva, como de mi amigo y también maestro Gonzalo Covarrubias. Espero que esta sea la primera de muchas pláticas que tengamos. Mi querido amigo Calva, otra vez muchas gracias por aceptar la invitación e invitar a todas y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales que sigan nuestro programa. El poder también se juzga. Sigan nuestras redes sociales, sigan las proyecciones tanto del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, y sigamos también, ¿por qué no?, en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, a nuestro querido amigo Israel Calva, que más que un abogado convencionalista es un gran ser humano que a través del ejercicio de la acción de amparo nos demuestra que el poder del amparo todavía sigue vigente en nuestro Estado de Derecho. Gracias, mi querido amigo Calva, te agradezco la aceptación a la invitación y pues seguimos en comunicación. Hasta luego, muy buena Hasta noche. luego, amigos. Cuídense. Hasta luego, Gracias. gracias. Bye.